En el día de ayer, el presidente dio su primer discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional y se abordaron una serie de temas y de proyectos que están relacionados con el sector. Y el énfasis principal, de hecho, fue de las partes más, como tú comentabas, más emotiva, donde más se aplaudió, fue este tema del peaje sombra. O sea, infame. Esa fue la expresión utilizada por el señor presidente. Me gustó, me gustó. Una situación inaceptable, totalmente de acuerdo. Y nosotros en varias ocasiones nos hemos referido a esa situación que nosotros entendemos que fue basada en la firma de un contrato leonino, un contrato totalmente lesivo a los intereses del Estado Dominicano y que nosotros hemos reiterado en diversas ocasiones que debemos tratar en la medida de lo posible de tomar las lecciones aprendidas de esa situación para evitar repetirlo en futuros proyectos. Exacto. Ciertamente aquí estamos viendo, se anunciaron los proyectos de Pedernales. Ese sí, fue vamos a ver, señor director, vamos a ir pasando. Por orden, vámonos por orden. Vámonos al primero, distinguido. Bueno, la anunciada también revisión de la ley de hidrocarburos, que es un reclamo nacional desde hace tiempo. Sí, si no, hay un ministro ahí que va a tener que irse del país si no se revisa. Bueno, lo que pasa es que también, vamos a ver, es una situación donde lamentablemente se ha conjugado mucho la parte política con lo que es un tema técnico. El tema de los combustibles en nuestro país está regido por una ley. Claro. Entonces, cualquier tipo de intervención que se haga sobre ese tema tiene que estar basado en una revisión de la ley. Así es. No, es así. Pero, caramba, usted sabe que aquí se personaliza mucho. Sí, y se le carga al ministro lo que está pasando. El ministro está vinculado a reglamentos y leyes. Y también sucede cuando el ministro, sobre todo, hace promesas que no necesariamente podía cumplir. Es que la cabeza de esa institución es el ministro y por lo tanto él tiene que responder por sus acciones. Eso es cierto. O todo lo que se desarrolla en el periodo que él está ahí. Es un arma de doble filo, sin duda alguna. Aquí nosotros vemos lo que comentábamos de que se buscarán vías legales para tratar de poder modificar lo que es el convenio de la infame autopista del Nordeste, el peaje sombra y todo lo que ha significado para nuestro país, para el Estado. El presidente reseñaba que solamente en este año, en plena situación de pandemia, están reclamando el pago de 7.000 millones de pesos. Y que si nosotros continuamos con la estructura que está establecida en el contrato, terminaremos pagando 6 veces el valor de esa obra. Eso es algo que, como indicó el señor presidente, es inaceptable en los términos de inversión pública en un país como el de nosotros, con tantas carencias y situaciones que necesitan de esa inversión. Precisamente, como usted bien lo menciona, aquí estamos hablando de 26.835 millones que mensuales. Entonces, en el año escolar se proyectó gastar 55.000 millones de pesos. Estamos hablando de que en esa sola vía se está invirtiendo la mitad de lo que le cuesta al Estado un año escolar en equipos, logística. Si ustedes se dan cuenta, es una vía que no es tan transitable como la del este. La del este es más transitable que la vía del nordeste. Que parte de las situaciones que han generado esto vienen como raíz fundamental de las proyecciones de uso que se hicieron de esa vía. O sea, toda la estructura del contrato y la distribución de los costos y los beneficios de la empresa de inversión se basaba en unas proyecciones que ellos mismos hicieron de flujo vehicular que nunca se han cumplido. Nunca. Entonces, pero tampoco. En el contrato se les garantizaba lo que nosotros conversábamos hace un rato, que es tan delicado y que hay que revisar muy oportunamente, se les garantizaba la rentabilidad de su inversión. O sea, tú dices que vas a recibir algo, un beneficio de un proyecto, pero hay que garantizarte lo que tú estás proponiendo. Como tú acabas de explicar, hay que tener mucho cuidado en todas las alianzas público-privadas de los proyectos, de que el Estado no siga cargando con todos los déficits que tengan los proyectos. Con toda la parte de riesgo. Porque vamos a pasar toda la vida pagándole a los empresarios lo que no fluye en el proyecto. Exactamente. Entonces, dentro de las obras que también se anunciaron está la inversión en Pedernales.
Se proyecta que a mediados de año se van a estar iniciando una serie de obras. Se habla de 3.000 habitaciones hoteleras, aeropuertos. O sea, se habla de un proyecto bastante ambicioso de inversión en esa zona. Y ahí hay que comenzar con la parte inmobiliaria, porque Pedernales, si ustedes recuerdan, hace más de 20 años, hay un tema con los terrenos. Exactamente. Que eran áreas protegidas, que fueron adquiridos por terceros. Sí. Inclusive todavía se celebran litis en la jurisdicción inmobiliaria, de que tú no puedes ni siquiera accesar a las audiencias porque de la cantidad de gente, de la cantidad de propietarios involucrados, porque en un momento una institución del Estado repartió esas tierras que eran áreas protegidas a terceros, y de ahí viene la situación. Que es lo peor, o sea, en ese caso el fraude era promovido desde el mismo Estado. Hay que establecerle garantías jurídicas a los inversionistas de esa área. Y actualmente, que de ese tema esperamos poder hablar la semana que viene, está precisamente que tiene que ver tanto con la parte turística como con la parte eléctrica, los proyectos eléctricos que se quieren ejecutar, pero hay problemas con los títulos y eso es un lío que de verdad, cuando tengamos más información. Garantía jurídica de la propiedad. Exactamente. Claro. Vamos a continuar, señor director, porque otro de los proyectos estrella anunciados es el Silicon Beach. Una versión de Silicon Valley en California, Estados Unidos, pero en este caso tropicalizada. La vamos a tener instalada en Puerto Plata. ¿Y en qué zona específicamente? Sería maravilloso. Un proyecto muy ambicioso donde se pretende instalar empresas tecnológicas, universidades, o sea, va a ser todo un complejo interconectado con proyección a darle ubicación al país en el mapa internacional con relación a este tipo de inversiones tecnológicas. Automáticamente se conectaría con la carretera. Exacto. Excelente análisis. No, claro. Yo entiendo que si se proyecta esto, tiene que ser pensando. Claro, se supone que debe estar dentro de parte del plan integral de la zona. Porque eso es lo que le va a dar su mayor desarrollo a esa parte. Sí, sin duda el alguna. acceso a Puerto Plata. Claro que sí. Esto sí es interesante. Y como último punto a reseñar, pero no por ser último menos importante. Sí. Quizás el más importante. Quizás el anuncio, sobre todo el que mayor carga política y diplomática entraña dentro de lo que fue el discurso del señor presidente en la rendición de cuentas, es que el gobierno anuncia la construcción de una verja en la frontera entre República Dominicana y Haití, con todas las implicaciones que puede tener un proyecto de esa naturaleza. Implicaciones desde el punto de vista de construcción en el sector propiamente, pero sobre todo también de relación entre ambas naciones. Aunque especificaba que eran las partes más vulnerables. Sí, no, la idea es que sea doble verja en las partes más vulnerables, pero en todo el resto una verja simple. O sea, todavía no se ha definido ni siquiera el diseño de lo que se estaría construyendo. Pero eso va respaldado por el uso de drones, reconocimiento facial. Claro. Un uso de domótica y de tecnología que va a costar bastante, pero más abajo, lo que me preocupa y veo contradictorio es la construcción de hospitales de maternidad. En la frontera. En la frontera. Bueno, pero se especificó que es del lado del territorio haitiano. Con nuestros recursos. Bueno, no vamos a decir que con nuestros recursos. Nosotros vamos a hacer medio de canalización de inversiones internacionales para esa zona. Recuerden que el pueblo de Haití tiene muchas ayudas internacionales. No, ciertamente. Y las necesita. No, realmente las necesita, pero yo quisiera que nosotros tratáramos de no gestionar tanto los problemas que tiene el pueblo haitiano, porque a nosotros nos interesa que a nuestros vecinos le vaya bien. Claro, es lo que queremos. Están bien. Y mejoren en sus condiciones. Pero claro que sí. Pero esa parte de los hospitales, yo voy a profundizar un poco más porque a mí me deja como un poco escéptico. Lo que pasa es que, por eso les decía, que es de los anuncios del discurso, realmente entiendo que desde el punto de vista del sector construcción, es el anuncio que más carga política tiene. Todos los proyectos son importantes y ambiciosos, pero este en específico, en el contexto histórico que nosotros tenemos de relación con la hermana República de Haití y en el momento actual, yo creo que es un paso y una decisión importante, pero que debe ser cuidadosamente planificado.